Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Leonardo Castaña va a brindar informaciones sobre las coberturas que existen en nuestro mercado para protegerse contra fenómenos climáticos como los que vivimos el fin de semana en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Gonzalo Estivariz va a hablar sobre la problemática de los alquileres y la derogación de la ley vigente que se anunciaría hoy mismo. También Maximiliano Doncelli va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista José da Pena para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. Muy bien, bueno, comenzamos entonces este primer bloque con información sobre alternativas de inversión y aprovechando la calma de los dólares financieros, el Banco Central decidió bajar la tasa de interés por primera vez en varios meses, pasándola, la tasa de interés de los plazos fijos, por primera vez en varios meses, bajándola del 133% anual al 110%. Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Ante todo, muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí. Bueno, Maxi, ¿cuál es tu recomendación para aquellos tenedores de plazo fijo que les está venciendo su colocación estos próximos días y que si renuevan el plazo fijo van a ver mermada la rentabilidad del mismo? Bueno, Ale, acá el punto clave es primero entender de que no va a haber alternativa, por lo menos los próximos 2 o 3 meses, que le gane a la inflación, ¿no? Entonces acá es buscar el mal menor, digamos, tratar de buscar la alternativa que pierda lo menos posible la inflación. Todas las alternativas le van a perder contra la inflación porque, digamos, las tasas, ya digamos, fue el mensaje justamente que arrancaste, que van a bajar y posiblemente se mantengan 2 meses bajo porque hay que acomodar un montón de cosas. Entonces, poner en este contexto tasas muy altas te va a generar un problema. De hecho, parte del debate de las elecciones fue el tema de la bola de la LELIQ. Entonces, no podés poner las tasas altas. Así que ese es el primer punto. De hecho, dicho esto, nos parece que hay oportunidades para perder lo menos posible. El mensaje claramente es estar invertido siempre. Ahí creemos que las licitaciones de letras, que vamos a empezar a tener con una frecuencia posiblemente cada 15 días, es algo interesante. Después hay algunos instrumentos, como por ejemplo el Dual de febrero, que justamente el Dual es un instrumento que paga lo mejor de ser, o inflación y devaluación. Hoy básicamente ya con la devaluación actual ya le ganaría al ser en el momento del cálculo. Pero es un instrumento que hoy más o menos rinde 8% mensual, que con una devaluación del 2% estás al 10%, que es un rendimiento por encima del plazo fijo, pero tenés la opción de que si de acá a fines de febrero hay algún salto más cambiario o aceleración, me parece que ahí podés capturar. Por lo que veo, no estás recomendando posicionarse en el dólar libre, en el dólar MEP, por ejemplo. No, de acá a un mes, la verdad es que no lo vemos. El dólar MEP, entendemos que estos niveles es un nivel que es muy alto en términos históricos, prácticamente es un nivel del famoso overshooting del 2012, cuando el tipo de cambio, digamos, la economía eclosionó en Argentina. Entonces, por lo menos acá a un mes no recomendamos dólar y creemos que sí hay que buscar algunos instrumentos de peso. Hay muy pocos, no recomendamos ir muy largo tampoco porque si el dólar empieza a subir, lo más probable es que se acomode la curva y caigan los precios. Hoy los rendimientos son muy negativos. Piensen que los más cortos rinden hasta 10 puntos por debajo de la inflación. Entonces, claro, la apuesta es que la inflación se acelere muchísimo, pero por un tema técnico de los bonos que tardan bastante en capturarlo, hay mucho tiempo. Entonces, ir bien cortito, las licitaciones es una excelente oportunidad. Este Dual vence en febrero, son más o menos 2 meses y medio y no mucho más de ahí en lo que estamos viendo en lo que tiene que ver con pesos corto plazo. Muy bien, perfecto. Nos trasladamos ahora al mercado de seguros para hablar de los inusitados fenómenos climáticos que se vivieron en la ciudad y la provincia de Buenos Aires el fin de semana pasado. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí. Bueno, Leo, ¿cuáles son las coberturas que nos protegen contra eventos de esta naturaleza que puedan darse en el futuro cada vez con mayor frecuencia como consecuencia del cambio climático? Tal cual. Bien, mira, en primera medida y teniendo en cuenta el contexto económico que hoy tiene nuestro país, antes de meternos principalmente en cuáles son estas coberturas que nos van a poder mantener indemnes para no perder nuestro patrimonio, es importante que el consumidor sepa que este
es el momento para estar asegurado. Sí. Justamente este es el momento para estar asegurado. Cuando las cosas peor funcionan desde lo económicamente hablando, uno tiene que tener un seguro en su auto, un seguro en su hogar y un seguro en su comercio. Sin duda. Ahora, teniendo en cuenta también esta realidad de climas tan cambiantes y sobre todo después de estos 3 últimos años de sequía, sabemos que van a venir tormentas muy fuertes en lugares donde por ahí antes no estábamos acostumbrados, como puede ser aquí en la zona de AMBA. Es muy importante tener en cuenta, pensando en el automotor, hay que tratar de tener la mayor cobertura posible. Obviamente, desde mayor a menor, el que tiene una cobertura de todo riesgo va a poder estar cubierto de cualquier tipo de daño que le genere o un árbol que se cae sobre el vehículo, la voladura de un techo que terminó incrustándose también en el auto, con lo cual hay que tratar de tener coberturas de todo riesgo, obviamente siempre y cuando uno lo pueda pagar. Eso es lo que tiene que ver con el auto, cuando pasamos a los hogares. Cuando pasamos a los hogares, mira, una pregunta muy resonante después, sobre todo después de la tormenta, era ¿se me volaron las tejas de mi casa o se voló el tinglado? ¿Cubre? Bueno, en hogar, justamente, y dentro de la cobertura de incendio, la mayoría de las compañías, hablamos siempre de mayorías, puede ser que alguna no lo tenga, pero la mayoría de las compañías tienen la cobertura que muchas veces aquí en el programa hablamos, que es la de huracán, ciclón, vendaval y tornado, que para nosotros era como estar hablando de otro país. Bueno, hoy empiezan a operar. De hecho, salieron algunas publicidades luego de la tormenta de algunas muy buenas compañías que extendían incluso el tiempo de denuncia, que sabemos que son 72 horas desde el conocimiento del siniestro. Algunas lo extendieron a 30 días, justamente sabiendo que las personas que tuvieron algún tipo de imponderable en su hogar iban a necesitar más tiempo. Estas coberturas están incluidas dentro de las pólizas, no es que uno las tiene que contratar como adicionales. Estas coberturas están incluidas dentro de la póliza. Como siempre también decimos en este programa, es muy importante consultar a su productor, asesor de seguros, que le va a saber interpretar cada una de las cláusulas de la póliza, pero en general todas las compañías tienen cobertura dentro del combinado familiar para huracán, ciclón, vendaval y tornado. Rápidamente lo mismo corre para Integral de Comercio. Lo mismo corre para Integral de Comercio con algunas particularidades, pero sí acá también hay que destacar que la cobertura de huracán, ciclón, vendaval y tornado, sobre todo para los comercios que puedan tener algún taller, por ejemplo, o un tinglado, que hemos tenido, como te decía hace un rato, consultas, cubriría también dentro de la suma de incendio de edificio este adicional que tiene la mayoría de las compañías, estaría dándole la cobertura al consumidor. Muy bien, fantástico. En los últimos días vienen mejorando las expectativas de una pronta reducción en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos ante un avance en la lucha contra la inflación en ese país. Esto viene impulsando un muy buen cierre del año para los principales índices bursátiles americanos. Maxi, ¿qué esperamos para las próximas semanas? Bueno, lo que esperamos un poco las próximas semanas es primero que se extienda este rally. Nosotros no estamos recomendando, más allá de que da vértigo, digamos, hay que decir que da vértigo la suba desde octubre, del mínimo de octubre acá, estamos hablando de suba de 15%. La suba del año da vértigo. Uno ve el índice Nasdaq con una suba de más del 50% en dólares en este 2023. Digo, ¿momento para entrar? Se pregunta uno. Yo, digamos, el momento para entrar es el más difícil, por lo menos el que está dentro, momento de no salir todavía, claro. Me parece que está expectante. Yo te diría que, a ver, para entrar podríamos decir que, por ejemplo, muchas empresas todavía están muy rezagadas, o por ejemplo sectores, para hablar algo bastante simple. Por ahí no es el momento para entrar en el índice, sino en empresas seleccionadas. Tal cual, a empresas seleccionadas, por ejemplo, o el índice, digamos, particularmente a nosotros nos gusta lo que es value, el Dow, que si bien subió muchísimo, siguen siendo ratios de evaluación bastante bajos, siguen siendo bastante sectores rezagados. Bancos de Estados Unidos siguen bastante rezagados y fueron muy castigados. Entonces, mencionás el índice del Dow, que en la Argentina se puede comprar con el CDR día, ¿no? Tal cual, el CDR día se puede operar. Recordemos que tenemos 3 CDR de ETF y vamos seguro. Otro que nos gusta mucho son los que son, por eso digo, hay que empezar a hacer, me parece que va a ser un año de no comprar todo el mercado, sino empezar a ser un poco más estratégico. La verdad que este año compraste el mercado y te fue bien, y era la recomendación, digamos, en general que uno decía. Pero me parece que empezar estratégico. ¿Qué está rezagado? El Dow de las Value, aunque subió bastante.
Y hay un sector más rezagado que se llama las small cap, las pequeñas empresas en Estados Unidos, que sigue muy rezagado. Acá se puede operar con el CEDAR de ETF, que es IWM, que es el ETF de Russell 2000, lo buscan así, y se puede operar y te permite operar, tener 2.000 empresas que son small cap, son las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos, que son obviamente una gran empresa argentina, ¿no? Pero son empresas más cíclicas, que acá van a ser beneficiadas. Bueno, continuamos en el próximo bloque cuando te voy a invitar a recomendarnos los que pueden ser las mejores alternativas de inversión del 2024. Pero ahora cerramos este bloque, quédate con nosotros. En instantes vamos a regresar con mucha más información y aprovecho antes de cerrar el bloque para recordarte que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp para hacernos cualquier consulta o transmitirnos cualquier inquietud. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel, de Rus Seguros. Abrimos este segundo bloque y hoy en la cadena nacional que se haría a partir de las 21 del presidente Javier Milei se podría anunciar la derogación, o se anunciaría en verdad la derogación de la ley de alquileres. Así que bueno, vamos a hablar de este tema. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, ¿crees que esta derogación podría comenzar a resolver los problemas que hemos tenido en este mercado en los últimos años? El principal problema que tenemos hoy con los alquileres es la inflación. O sea, los propietarios quitaron las propiedades de la oferta, o sea, no hay oferta porque ya no les es rentable. Entonces, una derogación implicaría volver a las condiciones de la ley anterior, que eran más permeables, o sea, tenías menos plazo, podías acordar las condiciones de ajuste, podías pactar en moneda extranjera. O sea que si esto se da o si se va en esta línea, lo que debería pasar es recuperación de la confianza y de esa forma los propietarios animarse nuevamente a apostar por el alquiler como una forma de rentabilizar su inversión. Así que en un plano optimista deberíamos poder volver a más oferta, por tanto baja de precios y de esa forma tener inquilinos contentos en Argentina. Igual vos preferís, ¿no? Este concepto de la derogación o que se formule una ley nueva. Yo creo que la derogación está bien como primer paso porque hoy lo que se necesita es confianza, además para nuevos inversores que deseen apostar, ¿no es cierto?, a nueva construcción. Hoy el mercado inmobiliario está con precios a la baja desde 2018, es muy atractivo el mercado a nivel mundial si comparamos los precios. Y entonces, ¿qué debería pasar? La gente debería volver a confiar en el mercado, salir a comprar propiedades para ofrecerlas nuevamente en alquiler. Y hay que dejar que el tiempo haga su trabajo también, ¿no? Tal cual. Bueno, desde ya me imagino, ¿no?, que en la medida que este plan económico sea exitoso y se vaya reduciendo la inflación, se vayan acotando las expectativas de inflación para el futuro, también eso va a ayudar mucho, ¿no?, a concertar los contratos de alquiler, ¿no? Sí, sí. Ojalá vayamos por ahí, volvamos a tener oferta. Y el otro gran tema que hay con los alquileres a nivel mundial y las grandes ciudades es esto del boom de los alquileres temporarios, que ahí va una solución distinta que esta, claro, ¿no? Que estuvimos viendo New York, Londres, ¿no?, varios países del mundo que están empezando a regular este tema. Argentina también de a poco, pero yo creo que tenemos que ir un paso antes, solucionar el tema inflacionario, incrementar la oferta y de ahí sí empezar a preocuparnos por este otro tema. Pero en la transición ves como algo positivo la derogación de la ley. Sí, sin duda. Sí, yo creo que es positivo. Muy bien, fantástico. Bueno, vamos a completar el bloque con lo que prometimos en el bloque anterior. ¿Cuáles pueden ser las mejores alternativas
de inversión en este 2024 que está ahí nomás a la vuelta de la esquina, Maxi? Bueno, vale, tendría que venir dentro de un año y mostrar, pero bueno. A ver, ¿qué nos gusta? Yo voy a decir lo que estamos recomendando de YOL Invertir Online. Estamos recomendando parte en Argentina. Creemos que Argentina tiene mucho camino todavía, más allá de lo que subió. Cuando uno ve recuperaciones de Argentina en lo que fue el mercado accionario, acá esto recién empezó y si todas estas medidas tienen éxito, la productividad argentina va a aumentar mucho, la confianza, la baja del dólar. Entonces, acá de Argentina lo que estamos recomendando es todo lo que ver acciones energéticas, Pampa Energía, Transportar Gas del Sur, Central Puerto, son 3 empresas que nos gustan, para ir bien concreto. Bonos argentinos globales, bien largo, a veces uno mira lo corto, pero el problema de lo más corto es que enseguida, digamos, o sea, si todo sale bien, por ejemplo, un global, tenés pago hasta el 2035 con rendimiento del 22-23% en dólares, en un mundo que hablamos en el bloque anterior, que va a bajar la tasa. Entonces recomendamos sumar posiciones globales en Argentina, aparte es un bono que soportaría bien algún tipo de reestructuración de deuda, si lo hubiera. Y de lo que es equity de Estados Unidos, esto es lo que hablábamos un poco, sumar las small cap, digamos el Russell 2000, que es un CEDAR que se puede operar, algo de lo que es value, empresas value, quien sabe el sector energético, el tecnológico, bajar un poco posición, porque claramente fue un ganador, digamos, de hecho fue el gran impulsor del mercado, y bancos de Estados Unidos, BAC nos gusta, o está el ETF, el XLF, creemos que va a pasar ahí en BAC es Bank of America, ¿no? Bank of America, perdón, Bank of America. Entonces, creemos que va a pasar por ese lado, digamos. Hay que empezar a rotar las carteras, principalmente Estados Unidos, no Argentina tanto, porque nosotros venimos hablando del sector energético, pero ojo Estados Unidos, porque las tecnológicas subieron muchísimo y no nos extrañaría que los inversores busquen las oportunidades, como pasa siempre. Es bastante cíclico el mercado. Bueno, distribuirías entonces el dinero, el patrimonio de uno en estas 3 alternativas. En estas 3, sí, en estas 3 alternativas, de lo que es Estados Unidos, sí. No digo en general, digo, decías acciones argentinas por un lado, después bonos argentinos en segundo término, en dólares, y después algunos activos internacionales. Hoy bonos en pesos no recomendamos, justamente hablamos al principio del programa. La verdad es que no vemos ahí oportunidades, están muy caros, quién sabe se tiene que comer un poco. Y, digamos, tecnología tampoco recomendamos en Estados Unidos. Creemos que va a pasar ahí por lo menos la recuperación de, digamos, la parte potente de un portafolio en los próximos 9 a 12 meses. Muy bien, fantástico. Con estas recomendaciones de Maximiliano Donzelli cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Dapena. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José Dapena para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Gracias a vos por estar aquí. Y bueno, en los últimos días se viene viviendo cierta calma financiera con el dólar libre estabilizado en torno a los 950, 960 pesos. Uno de los factores que viene generando esta calma es la recuperación de reservas por parte del Banco Central luego de la fuerte devaluación de la semana pasada. José, ¿crees que esta calma financiera, que esta tranquilidad que se viene viendo en el dólar libre se puede mantener en estos próximos días? Bueno, en cierta forma la calma viene dada como resultado del anuncio de un plan fiscal que busca
comprometer la solvencia, que busca resolver el tema del déficit fiscal y sobre todo la monetización del déficit fiscal por parte del Banco Central. En la medida que, y eso impacta en el riesgo país, lo hemos hablado en otras oportunidades en este mismo programa. Y hablemos después, dejar el riesgo país para más adelante, que te voy a preguntar es la variable que realmente importa, más allá de que es la variable que importa, porque en la medida que Argentina pueda restablecer cierta situación fiscal que permita disminuir o restablecer el crédito externo. Claro, exacto, sí. Eso contribuye, la brecha es un resultado. El precio del dólar a 9.50, que es un precio alto, si uno lo ve para parámetros históricos, termina siendo el precio de mercado, porque si fuese alto, entonces lo vendo, pero si no vendo, entonces no me parece alto. Es cierto, la restricción externa, ¿no?, que venimos viviendo, ¿no?, en estos últimos años, la escasez de dólares es producto en gran parte de eso, ¿no?, de la falta de financiamiento para Argentina, de la falta de confianza y de inversión externa, ¿no?, la falta de atractivo de la Argentina en el mundo, ¿no?, para claro, la inversión. Pero la restricción externa a mí siempre me causó curiosidad esa palabra, porque es la misma restricción externa que tiene el incobrable cuando quiere ir a pedir crédito. Exacto. Y no me prestan. De alguna forma el punto es cuál es la reputación y la credibilidad, el cumplimiento y la previsibilidad que uno tiene respecto al cumplimiento de los compromisos. Pero bueno, volviendo entonces a la pregunta, la respuesta sería, en la medida en la que el gobierno avance, ¿no?, implemente este plan fiscal y logre el equilibrio fiscal en los próximos meses, ¿vos creés que eso va a ir redundando en una mayor tranquilidad en el mercado cambiario? Mi respuesta es que sí, nuevamente, que el plan fiscal es el corazón de los inconvenientes y que de alguna forma, inclusive hasta creo que el plan fiscal que se ha presentado es más ambicioso que el propio que pedía el FMI. Incluso lo que sugeriste, ¿no?, hace instantes, es que el dólar libre, en la medida en la que se avance en ese plan fiscal, va a ir cayendo en términos reales. Claro, es decir, y esto para que quede claro. Va a ir que perdiendo caiga contra la inflación. Claro, siempre a los efectos prácticos, cuando hablamos de economía, hablamos de variables reales. Entonces es el dólar con respecto a la inflación. Que el dólar caiga en términos reales significa que o cae en términos nominales o no sube tanto como suben los precios. Por eso también quizás se vuelve tan interesantes todas estas licitaciones que están teniendo para buscar cobertura respecto a la inflación, con los bonos SER, con los plazos fijos UVA, que de alguna forma los bancos no están del todo conformes con que sigan existiendo. Claro, justamente, teniendo en cuenta, ¿no?, que todavía esto es una promesa, todavía está por verse que el gobierno logre avanzar, ¿no?, con el ajuste fiscal. ¿Te pareció una medida atinada la baja de las tasas de interés que anunció el Banco Central el lunes pasado? Es que en cierta forma fue una suerte de generar incentivos en el mercado. No es una buena noticia nunca que uno tenga ahorros y de alguna forma no pueda protegerse contra respecto a esos ahorros. Ahora, los ahorristas a nivel personal tienen mecanismos. La pregunta tiene que ver con que no estamos todavía en una situación sumamente frágil como para rápidamente bajar las tasas de interés. Pero la baja de tasas fue dada por el incentivo a entrar en letras del Tesoro, es decir, a sustituir lo que son las LELIQs por letras del Tesoro. Empezar con el desarme de las LELIQ, ¿no? Exactamente, y de alguna forma utilizar también, que es algo que hemos venido sosteniendo en nuestras conversaciones durante mucho tiempo, el problema de los pasivos remunerados y esa deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central, esas letras intransferibles, que por definición son intransferibles, no se pueden transferir, no se pueden hacer líquidas, pero de alguna forma la ingeniería financiera es sacar con lo que recaude el Tesoro, rescatar esas letras intransferibles que son en dólares, pero bueno, habrá que comprar el dólar, eso contribuye. Es la operación inversa de lo que sucedió con el pago al FMI cuando el gobierno, allá por el año 2008-2009, se accedió a las reservas, se le pagó con un pagaré en dólares y empezó a generar una situación de debilitamiento de la hoja de balance del Banco Central. La calma del dólar financiero sería, ¿no?, que se mantenga esta calma que estamos viendo en estos últimos días, sería esencial para que este fogonazo inflacionario, ¿no?, que vamos a ver en enero, febrero, en diciembre, enero y posiblemente en febrero también, no se transforme en nuevo piso inflacionario, ¿no?, para los próximos meses. Bueno, esa es la segunda etapa del plan. Esta primera etapa del plan durará aproximadamente 3 meses, 4 meses. Vos pensás que las expectativas de devaluación que había en la etapa previa apuntaban a un dólar de 700, de 600, de 700. Entonces fue una jugada, fue una apuesta. Es decir, porque si no, el problema que ibas a tener es el problema que tuvieron los gobiernos anteriores, que es empezar a correr atrás del dólar. Y cuando empezás a correr atrás del dólar, ya te sacó ventaja. Es como cuando Mbappé en la final, en el Mundial de Rusia corría y lo tenías
¿Cuál era el defensor? No me lo acuerdo. Otamendi. No, no era el otro. El Cuti. No el Mundial, el otro, el que casi se desgarra. En el Mundial del 2018. En el 2018, no me acuerdo que hay un par de era. memes que y bueno, se te escapa y no lo podés alcanzar. Entonces fue generar un tipo de cambio más alto para acumular reservas, pero tarde o temprano la inflación va a hacer su trabajo y habrá que ver esa segunda etapa en donde se estabiliza esto que veníamos hablando, el tipo real de cambio, en qué valores se estabiliza el tipo real de cambio. Pero por eso es esencial llegar, ¿no?, a esa segunda etapa con un reordenamiento de las cuentas públicas avanzado, ¿no? Exactamente, pero sobre todo, economía tiene la particularidad que se maneja mucho con expectativas. Es como, basta que te crean para que te den crédito, y basta que no te crean, aun cuando tengas dinero, para que no te den crédito. Entonces, en la medida que puedas generar expectativas, que luego obviamente sean consistentes con la realidad, pero expectativas que vas a cumplir, eso de alguna forma colabora. Es decir, el gran desafío que tiene en este momento es restablecer la demanda de dinero, la demanda de pesos, de alguna forma que se monetice la economía, y para eso necesitas disminuir la inflación, que de nuevo, toda esta ingeniería financiera que está dada por el ministro de Economía, que tiene su componente financiero, viene de finanzas, apunta en ese sentido, a que haya pocos pesos en el mercado o no más de los necesarios. Y en un contexto en el cual también viene la época de liquidación de la cosecha. Es la época del año en la cual tenés que armarte de dólares para después en junio, julio, empezar a de alguna forma administrar un poco más la escasez. Claro. En instantes el presidente Javier Milei va a anunciar, ¿no?, este decreto con una numerosa cantidad de medidas para desregular la actividad económica. ¿Crees que esto también va a ser un aporte importante para este escenario que estamos vislumbrando para adelante? Sí, me da la impresión de que se ha tomado debida nota de que hay una serie de procedimientos, protocolos, registros, etcétera, que hacen difícil la actividad económica, permisos que hay que... Y todo lo que dificulte el comercio termina afectando el crecimiento. En muchos casos, esos procedimientos apuntan a brindar más seguridad. Vos sos del mercado de seguros y vos te das cuenta que lo mejor que podrías tener es asegurarte contra todo. Pero el problema que tenés de asegurarte contra todo es que no te alcanza la plata. Entonces tenés que empezar a seleccionar contra qué sí, contra un trade-off. Es decir, no se puede generar mecanismos que hagan más costoso proteger que de alguna forma liberar. Y creo que en ese sentido se ha tomado conciencia de que hay muchos aspectos que pueden facilitar mucho el trabajo, el comercio, y en ese sentido la innovación apunta a poder liberar al comercio de esas restricciones. Bueno, José, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias para ustedes y que tengan muy buen fin de año. Igualmente, cerramos entonces el programa de hoy con el análisis de José Da Pena sobre la situación económica de la Argentina, las medidas que se han tomado y lo que puede suceder con la economía en los próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.